En el libro de San Mateo capítulo 24. Sea bendita la misericordia de Dios. Hoy millares de ángeles en este territorio. No estamos por casualidad. Aleluya. Alabanzas al que vive por los siglos de los siglos. Dice la palabra de Dios, Evangelio de San Mateo 24, 37. Como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Es la triste y lamentable historia de una generación que no había creído a un mensaje de advertencia, a un mensaje que se le había venido diciendo: arrepentíos y convertíos, porque viene un gran diluvio. En ese entonces la historia nos marca y nos dice que todavía no llovía, sino que salía viene un vapor, una fragancia, y regaba toda la faz de la tierra. Y vino un hombre pregonando y diciendo: arrepentíos y convertíos de vuestros caminos, porque la maldad ha llegado delante del Todopoderoso. Y aquel mensaje fue anunciado abierta y públicamente. Pero dice la palabra de Dios que esa generación no quiso escuchar el mensaje. Y entonces llegó, y ese es el tema, un mensaje de alerta. La última voz de esperanza, la última voz del llamado de Dios. Y comenzó a llover. Y comenzó a llover el primer día. Y comenzó a llover el segundo día. Y el tercer día. Aleluya. Y cuando las cosas empezaron a llover y a llover y a llover, la gente entonces sí comenzó a decir: oye, ¿qué es lo que está pasando? Lo que anunciaron que iba a llover, ahora sí. Y dice la palabra de Dios que llovió 40 días y 40 noches. Y esa generación pereció. Pereció porque no obedecieron al mensaje que Dios había preparado. Y hoy, a través de la palabra de Dios, amigo mío, nuevamente la misma voz de alerta, la misma voz de advertencia que dice el Señor Jesucristo a través de su santísima palabra: como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Estamos viviendo las mismas circunstancias de esa generación diluviana. La maldad, dice en el libro de Timoteo, muy claramente la palabra de Dios, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tragedia, dolor, lamentación, muerte, el respeto a la moral, a la educación por los suelos. Por los diferentes medios de comunicación se anuncia la maldad. Por eso, en esta tarde, todavía el Espíritu Santo de Dios, todavía la obra redentora del Padre, todavía tiempo está diciendo: arrepentíos y convertíos de vuestros malos caminos, porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte, camino de confusión, camino de error, camino de tragedia. Cuánta juventud hoy en día, en estos mismos momentos, andan en ese inmenso camino de aparente felicidad, pero su final es camino de muerte. La pregunta es: ¿en qué camino andas tú? ¿En el camino del fracaso? ¿En el camino del ocultismo? ¿En el camino de la hechicería? ¿En el camino de los vicios? ¿En el mal camino de la desesperación? Muchos en el mal camino del suicidio y se van y se suicidan. Otros en el mal camino de la confusión,
de la religiosidad. Pero en esta tarde venimos a anunciarte con toda voz, aleluya, que hay un camino que sí es derechito, que hay un camino que te lleva a la vida eterna, que hay un camino que está preparado para todo aquel que venga, para todo aquel que diga: Señor, yo quiero estar en ese lugar, en un lugar diferente. Y plenamente estoy convencido aquí ahora, aleluya, aleluya, que Él es el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos de los siglos. Él no ha cambiado. El hombre podrá cambiar, la religión podrá cambiar, aleluya, pero hay alguien que no cambia. Hay alguien que en esta tarde está presente aquí, y es la revelación del poder del Espíritu Santo de Dios, que te ha traído aquí ahora a sanarte, a libertarte, a cambiar esa mente negativa a una mente subjetiva, aleluya. Por eso en esta tarde es una tarde de victoria, con frío, sin frío, con polvo, sin polvo. Podemos decir con todos nuestros pulmones que Él vive por los siglos de los siglos. Y a su nombre y a su pueblo, victoria, aleluya. Pero dice el contexto: en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Y aquí hay una palabra para la iglesia. La iglesia no es la denominación. La iglesia no es la estructura de un templo. La iglesia, dice la palabra de Dios, es toda aquella persona que ha permitido que Cristo sea cristocéntrico en su vida, que ha permitido y ha hecho la oración de confesión diciendo: Señor, entra en mi corazón, perdona todos mis pecados. Y dice la palabra de Dios que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hace muchos años andaba ministrando en una campaña. Se para alguien y dice: ¿tú crees que Dios me puede perdonar? Le digo: Él te perdona de todas tus iniquidades. Dice: yo trabajaba para una compañía del ejército y se me ordenó atacar a los enemigos y tiré una dinamita y fueron más de 10 personas que desaparecieron. Y esa noche le dije: la sangre del Cordero de Dios te limpia y te perdona tu pecado. Y aquel hombre cayó de rodillas, se postró, aleluya. ¿Saben por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Todas las cosas son posibles para Él. Y Él borra y te declara no culpable, porque la sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Así dice un precioso canto: la sangre de Cristo tiene poder. De igual manera, nosotros también anduvimos en ese mal camino, camino de confusión, camino de maldad. Pero ahí se apareció el Cordero de Dios y cambió nuestro destino. Nos sacó del error, nos selló con su Santo Espíritu y ahora nos ha puesto un cántico nuevo. Un cántico nuevo, un nombre nuevo. Y luego, a manera de conclusión, dice la palabra de Dios que aquella generación de Noé pereció porque no escucharon el llamamiento de Dios. Este año es un año donde mucha profecía, donde ha habido mucha revelación de hombres, de ministros, que el Espíritu de Dios ha venido a revelar que el tiempo se está acabando. La tecnología, los científicos, el Departamento General de Información de la NASA dice que este año es uno de los años donde la temperatura solar va a aumentar tremendamente, donde la ola de frío ha matado a más de 1,500 personas en todo el planeta, donde es tierra cálida, está cayendo nieve. Los tiempos están acabando.
viene el día, viene la hora que dice el profeta Ezequiel: ay de aquel que nos quedará sobre la faz de la tierra. Viene una ira de Dios, viene un tsunami tremendo, viene un terremoto que dice la palabra de Dios que las naciones van a desaparecer. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo se está acabando. Pero antes que todo esto acontezca, dice la palabra de Dios que va a suceder el acontecimiento más glorioso. La iglesia desaparecerá de este planeta Tierra. Denle un aplauso al Señor. El día de la redención se acerca. Cuando el Padre le dé la orden a los ángeles, dice el libro de Revelación que entonces el ángel sonará la trompeta y la ira de Dios caerá sobre el mundo entero. Van a ser las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde, y no habrá sol sobre la faz de la tierra. Lamentación, tristeza, como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Pero en esta tarde es la tarde de la eternidad para ti. Ahora mismo los ángeles están preparando para inscribir tu nombre en el libro de la vida eterna. Dice la palabra de Dios que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Un día tú y yo vamos a enfrentar la eternidad, pero hoy podemos decir que le damos gracias a Jesucristo. Como dice un preciosísimo canto: Señor, tú viniste de tu trono al pesebre, del pesebre al Calvario, y del Calvario a mí. ¿Lo tienes en tu corazón? Yo te invito a que te pongas de pie.